Volvemos al segundo bloque de Código Común, voces que unen, voces que transforman. Y ya tenemos en el piso a nuestra invitada de hoy, a Laura Saavedra, licenciada, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes a vos, Tomás, y a todos los compañeros y compañeras que están haciendo este programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el viernes, cierre de semana? Bien, con el Sonda por un lado, el Sur por el otro, estamos un poco revueltos, pero estamos. Me habías comentado que habías participado de otros programas justamente para hablar también de lo del CONICET, toda la revolución que ha estado trayendo. Sí, estuve ayer en la mañana, el jueves en la mañana, con Marisa Cabello en el programa Informate, también hablando un poco sobre la divulgación científica y el impacto que tuvo la transmisión por streaming de la expedición Cañón Submarino en Mar del Plata. Bueno, como primer pregunta, teniendo en cuenta, o sea, siendo vos especialista en comunicación pública de la ciencia, en la divulgación científica, ¿qué aporta para vos el streaming frente a los formatos tradicionales con los que venimos estudiando ya tiempo atrás, como por ejemplo, bueno, los papers, documentales, o sea, formatos tradicionales en la divulgación científica? Bueno, el streaming en particular tiene la posibilidad de que nos permite experimentar como audiencia en tiempo real de lo mismo que están experimentando los investigadores y las investigadoras, en este caso particular, en este hecho científico. Pero además nos permite tener un rol activo en esa participación directa, porque uno puede estar comentando en vivo, en el mismo momento que estamos todos mirando, podemos ir comentando y entablar un diálogo en directo, en este caso con los científicos, quienes eran los que estaban transmitiendo. Y eso permitió leer muchísimos aportes que hacía la comunidad. Incluso fue muy conocido el hecho de que un niño escribía qué es lo que tengo que hacer para estudiar esto o para hacer esto, ¿no? Como ejemplo de esa interacción en vivo y todo eso que va despertando y que uno lo puede expresar sin un mediador que esté filtrando que sí, que no. Como que fueron elementos comunicacionales que resultaron innovadores para lo que vos decís recién, el tema de la audiencia, cómo la audiencia también actúa frente a lo que es la divulgación científica, que quizás tiempo atrás no se veía, lo que es el rol activo que vos mencionás, el tema de comentar en tiempo real y todo eso. Exacto. Desde hace tiempo, cuando trabajamos en los medios digitales, estamos hablando de que el público se vuelve un prosumidor. Creo que un poco estuvieron hablando esto de los sentidos. ¿Por qué? Porque también producimos sentidos y vamos significando, en este caso en tiempo real, lo que estamos mirando y lo que estamos viendo. Le estamos poniendo voz, le estamos poniendo interpretación, les estamos poniendo cada uno vida desde nuestros lugares de enunciación, ya sea porque es el investigador el que está hablando, como el niño que está mirando y se está apasionando con lo que está viendo, o los adultos que estamos también disfrutando de esto que estamos viendo. Sí, también esto de, bueno, como recién comentaba también, o sea, en el bloque anterior, esto de que los niños se han entusiasmado también con esta profesión, que por ahí no es tan popular entre las profesiones que los niños buscan, y ahora como se han empezado a entusiasmar con esto. Pero bueno, yo lo que le quería consultar es qué fortalezas y qué riesgos encuentra en que la comunicación de la ciencia dependa tanto de la participación activa de las audiencias. Un poquito larga. Bueno, en realidad es fundamental por el objetivo que tiene la comunicación de la ciencia. Lo más difícil de hablar de ciencia es hablarle a quienes no son especialistas en ciencia. Y la pregunta es ¿por qué les tenemos que hablar? ¿Por qué tenemos que decir a la sociedad lo que hacemos? Primero que nada porque es un derecho ciudadano conocer y participar. No solamente conocer lo que se hace de ciencia, sino también participar en todos los hechos científicos que producimos y que se producen. Es un derecho y que nos permite a nosotros disfrutar más y conectarnos más con la vida actual. Hoy vivimos en una sociedad del conocimiento y esto implica que mientras más conocemos, mientras más sabemos, mejor nos podemos desenvolver en el mundo. Y mientras menos lo hagamos, menos participación también vamos a poder tener. Porque no siempre, lo decía un poco el jueves pasado, la ciencia no es neutral.
como nada lo es. Y la ciencia es política como todo lo es. ¿Y esto qué implica? ¿Que siempre la ciencia es buena o que la ciencia siempre es sinónimo de progreso? Claro que no es así. Lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos y las ciudadanas es ser parte de este proceso para que nos sintamos parte, para que nuestra voz sea escuchada, porque hay muchas controversias que también vienen de la mano de la ciencia y las aplicaciones tecnológicas del conocimiento científico, y ahí es ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos que estar haciendo valer nuestros derechos. Tal cual. Y por ejemplo, buenas, Laura, ¿cómo Hola. estás? Algo que nos preguntábamos cuando mirábamos el stream, ¿qué aporta el streaming frente a los formatos tradicionales a los que estamos tal vez acostumbrados a consumir ciencia, que serían los papers, los documentales y las charlas? Sí, un poco hablábamos de eso y los medios de comunicación tradicionales tienen esta cosa masiva y que la retroalimentación que nos da quizás es más lineal. Es más lineal. Hablábamos que esto nos pone en una situación de tiempo real donde nosotros podemos empezar a convertirnos en prosumidores, en consumimos y producimos al mismo tiempo que estamos consumiendo. Consumimos la información, la significamos en los comentarios que hacemos, en si lo compartimos, prácticamente esto, en tiempo real. Entonces, además, hoy los públicos consumen, más que nada, streaming, están en las plataformas de las redes sociales. Ya los medios tradicionales no es que mueren, porque no mueren, se van resignificando y se van encontrando también en esta convergencia con otras plataformas. Y con respecto a esto que decíamos de los prosumidores, que los usuarios no solo miraron, sino que también hicieron memes, fanatizaron los personajes, y también lo que hablaban antes de esto de los De alguna mismos manera científicos. construíamos sentido, o sea, Claro. a través de los memes y todo eso. ¿Qué lectura podemos hacer de este cruce entre ciencia y cultura popular? Bueno, el cruce es total. ¿Por qué? Porque yo creo que es uno de los grandes ejemplos que nos permite caer en la cuenta que la ciencia se da en sociedad. No es ciencia y sociedad, no es ciencia por un lado y sociedad por el otro, es ciencia en sociedad. Cuando nosotros construimos el conocimiento no lo hacemos en un lugar por fuera del mundo en el que vivimos, lo hacemos en el mundo en el que vivimos. Y estamos atravesados por todos los discursos, científicos y no científicos. Y cuando este hecho científico ocurrió y empezamos a ver cómo se empezaron a entrelazar los sentidos de los mismos ciudadanos y las ciudadanas, fue maravilloso. El fanatismo argentino que le ponemos a todo para mí fue una de las cosas más espectaculares que pude ver reflejado en la ciencia, porque estuvimos a la misma altura de el Mundial de Fútbol, estuvimos a la altura de estas cosas tradicionales y se pudo lograr ese objetivo de no solamente estar en contacto con el conocimiento, sino apropiarnos de eso y sentirlos propio, independientemente de el nombre específico que tenía la estrella de mar, pero esa apropiación que hicimos y que dijimos, bueno, esto tiene que ser el animal de Argentina, no sé, y Claro, todas estas sí. cuestiones que empezaron a surgir, ha sido uno de los ejemplos, diría yo, más perfectos de la comunicación de la ciencia. Mucho hablábamos en este campo de que se produjo un punto de inflexión. Se produjo un punto de inflexión en la comunicación de la ciencia por esto mismo, porque creo que se logró poner al público, o el público nos logró hacer sentir otra vez que no es que no les importe la ciencia, no es que no están interesados en ciencia. Lo que a veces pasa es quizás la necesidad de que haya más creatividad al momento Claro. de vincularnos con el público no especializado, y que más allá que todos tratamos siempre de despegarnos de las miradas más tradicionales, donde vemos que la ciencia está allá y el público está acá, que ahí todavía nos cuesta mucho despegarnos de esos lugares, ¿no? Ahí lo que Sí. decías, lo de la creatividad, tiene que ver, o como lo veo, tiene que ver con el tema de que quizás hoy en día a todos, o a la mayoría, le cuesta quizás leer un paper, para poder justamente interiorizarse con el contenido, con el conocimiento científico. Entonces, justamente, esa creatividad ayudó mucho, el tema del stream, que no se vio nunca.
Claro, algo tan, o sea, algo tan cotidiano, porque se veía como un lugar de trabajo, o sea, se escuchaba, ¿no? Como un lugar de trabajo, se escuchaba por ahí el mate, que estaban jodiendo, que estaban comiendo. Entonces eso era llamativo también para el público. Humanizaron lo que es totalmente estructurado y metódico, ¿no? Tal Porque cual. es la esencia del conocimiento científico, tiene que ver con la producción metódica. Y ahí hay que hay que rescatar varias cosas. Cuando nosotros hablamos de un paper, incluso en una revista de divulgación científica, el público es un público especializado, que a veces no puede estar especializado en el área que yo hago, pero nos dirigimos a un público especializado. Entonces el lenguaje que nosotros utilizamos es otro. Cuando nosotros nos dirigimos a un público no especializado en ciencia, tenemos que reconstruir nuestra forma de decir. Es decir, lo tenemos que decir de otra manera, pero no decir voy a traducir un conocimiento en el otro, porque eso es lo que nos sirve. No hay una traducción, no hay una traducción como del inglés al español, sino que tenemos que recontextualizar el conocimiento, y esa recontextualización implica todas estas estrategias de creatividad para que yo pueda atraer al público. No voy a tener, y es ahí donde todos los que hacemos ciencia tenemos que, lo voy a decir mal y pronto, ubicarnos en la palmera. El público no especializado en ciencia no estudia 10 años como quizás sí ha hecho el profesional. ¿Eso implica que no pueda participar del conocimiento? No. Lo que tenemos que evaluar siempre es qué es lo que quiero decir, qué es lo que yo quiero que el ciudadano o la ciudadana especializada en ciencia se lleve a su casa. Y que no son cosas que yo las voy a conseguir en un día. Hubiese sido muy diferente que el streaming hubiese durado un día y no 19 días como duró. ¿Eso qué implica? Que desde el principio hasta el final fue ganando en audiencias, fue ganando en popularidad, permitió que día a día quienes más interesados estaban, después cuando terminara el streaming, se fueran y siguieran buscando, ¿no? Hay un modelo que a mí me gusta mucho trabajar en la cátedra, que es el modelo de la escalada. Conocer algo o meternos en un conocimiento científico implica escalar una montaña, donde vamos a tener distintas bases, vamos a llegar a distintos lugares, pero no lo hacemos en un solo día, ¿no? Entonces pensar que yo voy a hacer un producto comunicacional y con eso ya hice comunicación de la ciencia o con eso voy a conseguir grandes resultados, eso no va a pasar. Entonces es algo constante, es un trabajo chiquito, un trabajo de hormiga, pero que tiene que seguir una coherencia y una lógica que permita que el ciudadano y la ciudadana cada vez aprenda más de un área de conocimiento, ¿no? Por eso es importante que todos los científicos hagan divulgación de la ciencia en el área en la que se especializan, pero es importante que lo hagan, porque es la única manera que vamos a lograr que el público no solamente conozca, que además logre apreciarla, pero que también encuentre ese disfrute que hemos visto con este streaming ha logrado el conocimiento científico, el disfrute del conocer, el disfrute del saber, ¿no? Tal cual. ¿Vos considerás, en este mismo sentido, considerás que es un desafío o un riesgo para que los científicos tengan que transformarse también en creadores de contenido? No, para nada. Siempre nosotros desde lo comunicacional pensamos o partimos de la idea de que la comunicación es un derecho y no es exclusividad del comunicador comunicar. Es cierto que siempre hay un debate de el comunicador científico o el científico comunicador. Y la verdad, somos todos. Todos nos necesitamos en este camino de empoderar a los públicos, de empoderar a la ciudadanía y de poder contribuir a la soberanía científica del país. Me parece que ahí está la clave, siempre y cuando lo hagamos en conjunto y desde un lugar donde no se subestima al público. Y esto creo que tiene que ver mucho, Laura, con lo que decís el tema del modelo de la escalada, que a medida que quizás como que vamos transitando este camino de poder conocer más sobre todo esto, como que también en algunos momentos quizás se puede retroceder y también incluso después seguir avanzando. Tal cual, porque
a veces no basta con una sola tirada, sino es que podemos volver atrás, podemos redecir, y en ese camino estamos, porque una de las cosas que también nosotros sabemos desde lo comunicacional, que esto no es una cuestión lineal, ¿no? Estamos en constante producción de sentidos, entonces quizás lo que hoy vi, lo veo dentro de un año y ya lo pienso distinto, o lo vi de una manera distinta, porque me atraviesan otras miradas, porque me atraviesan otros discursos, porque me atraviesan otras lecturas que quizás en su momento no me atravesaban y lo puedo enriquecer. Sí. Y con esto que decía Sofi de que el científico se convierta casi en un creador de contenido, y también teniendo en cuenta el contexto político en el que estamos, donde hay un total de financiamiento hacia la educación y a la ciencia, ¿qué opinas un poco de que para lograr financiamiento o reconocimiento la ciencia tenga que convertirse en contenido dentro de las lógicas de plataformas e industrias culturales? Bueno, primero que nada ahí es donde yo digo tenemos que humanizar también la ciencia. No es de hoy que el científico o la científica tenga que salir a buscar financiamiento. Es algo que nos ha atravesado o atraviesa la actividad científica en general. Tener que salir a buscar financiamiento para nuestros proyectos. Hemos atravesado situaciones en las que el Estado ha estado presente, muy presente, al momento de apostar a estas producciones de conocimiento. Y eso es algo que nosotros tenemos que valorar y estimular porque no es el común de otros lugares o de otros países. Sobre todo en los lugares públicos, en las universidades públicas, en los institutos científicos públicos, es el Estado quien financia los proyectos mediante concursos, ¿no? Pero no todos llegan, entonces también se buscan financiamientos externos. La comunicación de la ciencia ha servido y sirve para dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo, para que también podamos conseguir estos auspicios o estos aportes de instituciones privadas que permitan solventar también parte de nuestros proyectos. Sobre todo los proyectos que están relacionados con las tecnologías, las ciencias naturales, las ingenierías, es muy caro, es carísimo. Entonces, el trabajo conjunto entre ciencia, sociedad y Estado e industrias y empresas es fundamental. Es fundamental porque vamos todos construyendo hacia objetivos estratégicos concretos, ¿no? que están relacionados con lo que el país necesita. Entonces, no está mal. Lo que pasa es que debiese ser un acompañamiento a una línea política fuerte del Estado. Y trabajando en conjunto, Estado con empresas privadas y ciencia, universidades y todo el sistema científico-tecnológico de formación, digamos. Y con respecto a esto de la línea política del que entendemos como ciencia, en estos últimos días el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales denunció públicamente la persecución y discriminación hacia las ciencias sociales y humanidades dentro del CONICET. ¿Cómo se relaciona este escenario de recortes y deslegitimación con el desafío de comunicar la ciencia? Bueno, esto es algo que atraviesa siempre a las ciencias sociales, esta idea de las ciencias blandas y las ciencias duras, ¿no? Como si las ciencias sociales fueran menos ciencias porque metodológicamente, bueno, hay unas miradas epistemológicas que hay personas más formadas que yo para poder abordarlo, pero hay miradas epistemológicas que piensan que las ciencias sociales tienen que resumir su método de estudio al de las ciencias naturales. Y hay otras miradas que dicen que las ciencias sociales tienen su propio método de estudio. Y por tanto no tienen que reducirse, no es reduccionista. Esto es algo que ha acompañado a la discusión de las ciencias sociales desde hace mucho tiempo, pero es muy curioso y muy lamentable que estando ya a esta altura del 2025, en estos años todavía se siga cuestionando la cientificidad de las ciencias sociales.
y sobre todo cuando vienen de discursos en algunos casos presidenciales, ¿no? Estamos hablando de que desde el presidente salió en un momento a decir que las ciencias sociales no eran ciencias, ¿no? ¿Y qué implica esto? Porque no es solamente decirlo por decir, implica que detrás, cuando yo estoy recién hablando de que el Estado debiese garantizar partidas para la producción científica, esto implica quitarle partidas a las ciencias sociales, digamos. No es un discurso de locos, es un discurso que tiene una intencionalidad política clara, que es desfinanciar las ciencias sociales. Y cuando la plata falta, ¿a quiénes recortamos? A las ciencias sociales, ¿no? Entonces es ahí donde también nosotros tenemos que preguntarnos, como cientistas sociales, ¿estamos comunicando lo que nosotros estamos haciendo? ¿De qué forma? ¿Por qué quizás nuestras producciones de conocimiento no son tan llamativas quizás como las de las ciencias naturales? ¿Qué es lo que nos está faltando para seguir trabajando desde estas miradas? Y bueno, las ciencias sociales tienen sus particularidades, pero tenemos que trabajar para que todas las instituciones comuniquemos todo lo que venimos haciendo y no poner una ciencia por encima de la otra, seguro. Eso seguro. Bueno, Laura, y bueno, ya estamos llegando al cierre del programa y te quería molestar con la última pregunta, teniendo en cuenta lo que hemos estado hablando sobre la divulgación del conocimiento científico, el tema de que cuando hablamos de ciencia también hablamos de política, y todo lo que generó justamente esta nueva creatividad de cómo dar a conocer ciencia. ¿Crees que se está corriendo el riesgo de que solo se valore únicamente lo que genera impacto mediático al momento de comunicar ciencia? Y bueno, creo que todas las estrategias sirven. Es cierto que lo de este streaming es algo muy particular, en el sentido que hubo mucha inversión, hubo mucha tecnología, porque pudimos disfrutar del streaming porque el robot Rob Sebastian transmitía en 4K imágenes en tiempo real. Hubo una posibilidad, una ventana que nos permitió ese disfrute en tiempo de calidad, en tiempo real, claro, pero que no todos los equipos de investigación quizás estamos a la misma altura, incluso de económica, como para poder mostrar lo que hacemos desde esos lugares, y que tengan ese impacto. Insisto, todo suma y todos peleamos en la agenda mediática. Lo que está bueno es que la ciencia irrumpa también en esta agenda mediática que nunca aparece. Los temas de prioridad por día en el país no está la ciencia. Y si está hoy por hoy es porque o hubo un cierre nuevo de algún instituto de investigación, o porque se está desfinanciando un espacio de formación, etcétera. Pero no estamos hoy por hoy en agenda con nuestras producciones del conocimiento científico. Y sí, por supuesto que nos debemos nuestras estrategias y nos debemos poder alcanzar esas agendas mediáticas. Me parece que no está mal pensar en ser parte de ellas. Tampoco podemos esperar, porque sabemos que incluso las mismas noticias de otras áreas, de otras áreas, ¿no?, también están en lucha para poder ser parte de esta agenda mediática, que también tiene una duración a corto periodo. Pero bueno, ser parte es algo que también nos debe hacer preocupar. Bien. Sí. Bueno, más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu tiempo, por toda la información que nos has brindado y sobre la importancia que merece hoy en día la ciencia en Argentina, en nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y dejarme hablar tanto. No, por favor, es un placer. Bueno, y con esto vamos llegando al cierre del programa, un nuevo programa de Código Común. Nos encontramos el próximo viernes. Recuerden que nos pueden seguir por Radio Universidad FM 93.1 y también por las plataformas de Twitch y de Kik. Así que bueno, muchas gracias, chicos, por acompañarme, y Lucía por sumarte en el segundo bloque. Me gustó tu entrada triunfal como siempre. Bueno, tenía que aprovechar. Y sí, tenías que aparecer, o sea, o íbamos a discutir después, ¿no? Sí, entonces no, estabas obligada a aparecer. Sí. Y bueno, también agradecer al equipo
de producción ahí, Pucho levantando las manos. No pusiste la imagen en River, muy bien, muy bien.